comentábamos el otro día, hemos estudiado la Constitución, parte dogmática, parte orgánica. La parte orgánica, perdón, establece cómo se organiza el Estado español, los distintos ministerios, ¿no? Evidentemente de una forma muy genérica, porque luego se concreta en las diferentes leyes. En el tema 3, el 2, pues es la igualdad, artículo 14, desplegado. Y el tema 3, pues es lo que hemos visto, que sería el gobierno y la administración. ¿eh? Entonces, sería, por decirlo de alguna forma, el primer eslabón de la cadena administrativa. Y ahora vamos a estudiar, si queréis, el segundo y el tercero. Si el primero es la Administración General del Estado, su cúspide el gobierno, la administración. Ahora lo que vamos a estudiar es el segundo nivel, que serían las comunidades autónomas y la administración local, que son los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Y esto es, para luego estudiar en el tema de la semana que viene, el tema 5, la Unión Europea, que sería ya la administración supranacional. Sabemos que hoy en día la legislación europea, los reglamentos europeos, pues son de aplicación antes incluso que la legislación española en aquellas materias cedidas, ¿no? Bien, y aquí se nos pide organización territorial del Estado en la Constitución, el Estado de las autonomías. Las comunidades autónomas, constitución y competencia, los estatutos de autonomía, y hasta aquí entonces sería el segundo nivel administrativo y entramos en el tercero, la administración local, la provincia y el municipio. Aquí hacemos, perdón, una distinción con los municipios de gran población, ¿no? Bueno, pues vamos allá, porque cuanto antes empecemos, antes acabamos, ¿no? Entonces, básicamente, organización territorial del Estado. Bueno, siempre digo un poco, si es que siempre digo prácticamente lo mismo, ¿no? En todas las clases y el artículo 2. El artículo 2 de la Constitución española establece el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Fijémonos, dice, la Constitución española se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Muy bien, pues vale, de este artículo 2 es donde sale prácticamente el título octavo de la Constitución. El título octavo de la Constitución, que a su vez se divide en tres capítulos: principios generales, administración local y comunidades autónomas. Aquí tendríamos que tener en cuenta, y siempre lo digo, no es lo mismo este derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la autonomía del 137, del artículo 137, que lo tenemos aquí abajo, que dice autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Esta autonomía es una autonomía de gestión, no tiene capacidad de legislar, mientras que esta autonomía, la del artículo 2, conferida a las comunidades autónomas, sí les confiere capacidad de legislar. De hecho, todos conocemos leyes de las comunidades autónomas. No conocemos con toda seguridad ninguna ley de un ayuntamiento. ¿Por qué? Porque estos no pueden dictar normas con rango de ley. Entonces, importante distinguir, si queréis, estos dos tipos de autonomía, ¿no? La autonomía de las nacionalidades y regiones y la autonomía de gestión que se confiere a los municipios y a las provincias, es decir, a las diputaciones provinciales, ¿no? Bueno, de tal modo que la autonomía territorial dice, bueno, la creación de nuevas colectividades territoriales con las unidades autónomas inexistentes hasta la fecha, hasta el año 1978, que se promulga la Constitución, ¿no? Bueno, aquí ya, pues, ya seguimos leyendo, ya creo que con menos importancia, pero sí es necesario conocerlo. El 137 de la Constitución dice que deberá admitirse diferentes niveles de autonomía: el Estado, la entidad soberana, las comunidades autónomas, autonomía de carácter político, y las corporaciones locales, autonomía de carácter administrativo. Esto yo creo que es bastante ilustrador. Principio de participación democrática, concejo abierto, que ya prácticamente es inexistente.
Principio de autosuficiencia financiera. Bueno, evidentemente para tener autonomía, para poder hacer cosas se necesita dinero. Esto es, ¿no? Si no quedaría vacío de contenido. Principio de solidaridad, 138 de la Constitución, el Estado deberá garantizar la realización efectiva de este principio. El 139, todos los españoles tienen los mismos derechos en cualquier parte de España. Bueno, ninguna autoridad podrá, digamos, adoptar medidas que obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento y la libre circulación de las personas por todo el territorio español, así como la circulación también de bienes. Igualdad, bueno, no tiene mucho más, ¿no? 139, y un poco tendríamos aquí las normas con rango de ley que desarrollan este título, si queréis, octavo, en lo que se refiere pues al Estado autonómico, que serían la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 785, y la Ley de 14 de octubre del 1283, perdón, 1283 de 14 de octubre del proceso autonómico, que yo suelo decir que esto está cerrado, que el proceso autonómico se ha cerrado, tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, y en principio pues este proceso está cerrado. Lo que pasa que el otro día, leyendo, como siempre, pues hay, bueno, pues todavía algunas inquietudes autonómicas. No estoy pensando en esta que se está produciendo en León. Al parecer, León, Zamora y Salamanca quieren, bueno, pues formar ellos una comunidad autónoma diferente y desgajarse de Castilla y León, ¿no? Bueno, quiero decir que a lo mejor no está tan cerrado y podríamos verlo. Es simplemente una hipótesis y una noticia que sale en la prensa. No tengo más idea de esto, pero fijémonos, esto lo podéis encontrar en Google o en cualquier otro buscador, y todavía hay alguna tensión autonómica. Y bueno, la noticia decía, luego veremos que se necesitan, digamos, al menos las 2/3 partes de los municipios de la provincia digamos, que superen la mayoría de la población de cada una de ellas, ¿no? Dice que en León puede darse esta mayoría, ¿no? Bueno, es un ejemplo y un comentario para que veamos que esto, mm, que yo siempre digo, bueno, esto ya es historia jurídica, porque ya el proceso autonómico está cerrado. Pues caramba, me acabo de quedar sorprendido de que no, que todavía hay tensiones autonómicas, por ejemplo, en León, ¿no? Como estamos comentando. Bien, comentarios aparte. Comunidades autónomas, constitución y competencia. Bueno, aquí evidentemente ya hemos hablado del artículo 2 y ahora tendríamos que tener en cuenta básicamente dos artículos que serían el 143 y el 151, como todo el mundo sabe, ¿no? La constitución de las comunidades autónomas y sus competencias se regulan en principio en estos dos artículos, la constitución, las competencias que pueden asumir y que son las del 148 y las del 149, no hay muchas más, y un poco la forma de hacerlo, que es lo que vamos a estudiar. Muy bien, entonces, autonomía. Es una autonomía de, digamos, poder realizarlo, ¿no? Aquellos territorios, provincias limítrofes con características históricas y económicas comunes, territorios insulares, y las provincias con entidad regional histórica. Este derecho debe ser reconocido por ley orgánica, es decir, esto siempre lo digo, los estatutos de autonomía son leyes orgánicas del Estado, de España. Y bueno, un poco más tendríamos que decir. Las autonomías son 17, como todo el mundo sabe, y dos comunidades autónomas, que son Ceuta y Melilla. Dentro de las comunidades autónomas, pues tendríamos comunidades autónomas uniprovinciales, como por ejemplo Asturias, como por ejemplo Cantabria, o como por ejemplo Murcia, y pluriprovinciales, como por ejemplo Andalucía, la Comunidad Valenciana y otras, ¿no? Madrid, que es un caso especial que ahora comentaremos. Entonces, 143, 151, 148 y 149 serían los artículos o son los artículos con los que vamos a jugar aquí. Procedimiento de acceso a la autonomía, pues ya lo estamos comentando. Tenemos un acceso que podríamos llamarle lento u ordinario, que es el del 143, lo que prevé el artículo 143, que son las autonomías de régimen común y que acceden por el procedimiento normal, si queréis. Y luego tenemos tres autonomías, que son Galicia, el País Vasco y Cataluña, a la que se suma Andalucía, que, digamos, acceden a la autonomía por el sistema rápido, que es el sistema del 151.
Básicamente sería esto lo que tendríamos que recordar. Lo demás pues lo leemos y está muy bonito a efectos de conocerlo y a efectos de cultura, pero yo creo que no es necesario, bueno, pues profundizar en ello. Tres autonomías, digamos que tenían cierta carga histórica, que es Galicia, el País Vasco, Cataluña, y se une Andalucía, total cuatro. 151 vía rápida, el resto por la vía del 143. Y luego vamos a estudiar el caso especial de Madrid. Bueno, pues muy bien. Entonces empecemos con el 143. Por esta vía lenta u ordinaria se incorporan al proceso autonómico tres grupos de entes territoriales que serían las provincias limítrofes con características, historias culturales y económicas comunes, territorios insulares, Canarias y Baleares, y aquellas provincias que tienen una entidad regional histórica, como Asturias, Murcia, Cantabria, La Rioja y Madrid. Madrid, perdonad que discrepe, pero lo dice ahí y yo lo leo. Luego, si queréis, comentamos el caso de Madrid. Perdón. Iniciativa del proceso autonómico. Correspondió la iniciativa a todas las diputaciones provinciales interesadas en que su territorio acceda a la autonomía, lógicamente, o al territorio interinsular correspondiente. Bueno, en aquellas bueno, comunidades autónomas, regiones, en aquel momento pues se admiten bueno, pues peculiaridades. Por ejemplo, en Navarra, el órgano foral competente o algunos órganos preautonómicos que ya existían. Entonces, corresponde la iniciativa del proceso autonómico a las diputaciones provinciales interesadas y a los 2/3 de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Un poco lo que comentábamos de este caso de León, ¿no? Los 2/3 de los municipios cuya población represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos han de cumplirse en el plazo de 6 meses desde el primer acuerdo adoptado por las corporaciones locales interesadas, por los municipios, para optar a la autonomía, ¿no? Si no prospera esta iniciativa, hay que esperar 5 años para reintentarlo. Esto sería un poco interesante a efectos de un tipo test. Muy bien. Elaboración del Estatuto de Autonomía de estas comunidades que acceden por la vía lenta u ordinaria del 143. Bueno, pues esta elaboración del Estatuto de Autonomía, que como antes hemos dicho, es una ley orgánica del Estado español, del Estado central, de España, como le queráis llamar, bueno, pues esta ley orgánica en principio se elabora, no se aprueba, se elabora por una asamblea compuesta por miembros de las diputaciones provinciales afectadas y por los diputados y senadores elegidos en ellas. El texto se eleva a las Cortes Generales para su tramitación como ley orgánica y contendrá pues, los tres elementos básicos de un Estado, que son el Gobierno, el Parlamento y el Tribunal de Justicia. Todo el mundo sabe que en la organización de un Estado soberano, el moderno, lógicamente, intervienen estos tres elementos: el Gobierno, Poder Ejecutivo; el Parlamento, Poder Legislativo; y el Poder Judicial, los tres poderes del Estado. Luego lo comentaremos con un poco más de detenimiento, pero todo el mundo pues, más o menos conoce en su autonomía la existencia de estos tres poderes del Estado, ¿no? También las competencias, que era donde quería llegar, ¿no? Las competencias serían, en principio, las del 148 para las autonomías de la vía del 143, es decir, de vía lenta u ordinaria, y transcurridos 5 años podrían optar a las del 149. Si alguien no entiende lo que estoy diciendo, por favor que me lo pregunte, que yo, vamos, lógicamente, como digo, estos 4 artículos tenemos que manejarlos muy bien en el estudio de la formación de las comunidades autónomas. 143, 151, 148 y 149. 148 y 149 son las competencias y 143 y 151 es cómo se accede, vía lenta, vía rápida. No hay nada, no tiene dificultad alguna, ¿no? Entonces seguimos un poco con la vía del 151. Cambia aquí un poco la cuestión. Todas las diputaciones interesadas o el órgano interinsular correspondiente y las tres cuartas partes, fijémonos que antes habíamos dicho 2/3 de los municipios de cada una de las provincias afectadas que represente al menos la mayoría del censo electoral de cada provincia. Aquí estamos en lo mismo, pero los municipios
2/3 en las de vía lenta u ordinaria, tres cuartos de los municipios en las de vía rápida. Importante efectos de un test. Además, dicha iniciativa deberá ser ratificada mediante referéndum. Este referéndum no existe en la vía del 143, con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establece una ley orgánica. Y, lógicamente, si se accede a través de la vía del 151, no es necesario dejar transcurrir el plazo de 5 años que establece el 148.2 para acceder a competencias de titularidad estatal. Dicho de otro modo, si las 4 comunidades autónomas que accedieron por la vía del 151 podrían ya, en el momento de su nacimiento, pues coger competencias de titularidad estatal previstas en el 149, mientras que las que accedieron por la vía del 143 deberían dejar transcurrir 5 años para acceder a esas competencias del 149. ¿Sí? Muy bien, en la elaboración del Estatuto de Autonomía, el Gobierno convoca a todos los diputados y senadores elegidos por las provincias que integran la comunidad autónoma para que se constituyan en asamblea encargada de elaborar un proyecto de Estatuto de Autonomía mediante mayoría absoluta de votos. El proyecto se, caramba, el proyecto se remite a la Comisión Constitucional del Alfredo, Congreso que, Alfredo, dime, en esta asamblea solamente son senadores y diputados sí, sí, elegidos en los sí, sí, territorios, pero no los provinciales. aquí solo a todos los diputados y senadores elegidos en las provincias que integran esas comunidades autónomas, perdón, en las provincias que integran la comunidad autónoma en concreto, cualquiera de las 4, aquí no hay diputaciones provinciales, si es a lo que te está refiriendo. ¿Mm? Sí, sí, me Y refería a esto, que es otra sí, diferencia. esta es la diferencia y esta otra también. Dice, el proyecto se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso que, junto con una representación de la Asamblea, de esa Asamblea, en el plazo de 2 meses determinará de común acuerdo el proyecto de estatuto. Es decir, se remite ese proyecto de estatuto elaborado por esta Asamblea y nombran una representación de la misma que acude al Congreso de los Diputados, ¿no? Y en el plazo de 2 meses, bueno, pues negociarán y se pondrán de acuerdo en el proyecto de estatuto. El proyecto de estatuto debe ser remitido a referéndum en las provincias que integren la comunidad autónoma. Si es aprobado en cada provincia por mayoría de los votos, pues es elevado a las Cortes Generales. El proyecto de estatuto, todavía no el estatuto, debe ser aprobado por referéndum en las provincias que van a acceder a la autonomía por la vía del 151 y el quórum necesario es mayoría de votos. Si esto sucede así, se eleva a las Cortes Generales, que entonces, evidentemente, lo aprueban en su caso por el trámite de ley orgánica. Aprobado el estatuto, el rey lo sanciona y lo promulgará como ley. Como veis, el procedimiento de elaboración del estatuto es más complejo. Más complejo. Aquí tendríamos, si queréis, dos referéndum que sería uno en la iniciativa del proceso autonómico por la vía del 151, además de la diferencia de 3/4 y 2/3 que ya hemos comentado, y luego tendríamos un segundo referéndum para la elaboración del Estatuto de Autonomía. Y además se designa pues una comisión. A ver, podríamos comentarlo un poco más amplio, ¿no? Esto además es interesantísimo. Recientemente, cuando yo digo recientemente, a lo mejor hace 10 años, pues claro, esto no sucede todos los días, pues se intentó modificar el Estatuto de Autonomía del País Vasco mediante un nuevo proyecto y se designó pues a 3 parlamentarios vascos, uno de ellos era el señor Ibarretxe, lo recuerdo perfectamente, para defender ante el Congreso de los Diputados, bueno, pues los beneficios de ese nuevo estatuto. No fue, digamos, aprobado. Pero podéis buscarlo si queréis en las hemerotecas o podéis no complicaros la vida, estudiaros esto y ya está. ¿Vale? Pero quiero decir que es interesante a los que les gustan estas cosas. Bueno, entonces, Alfredo, 143, perdona, 100, 151. Dime, ¿la representación de la Asamblea está formada por algún número de, no, no lo de dice, no lo representantes? dice. No.
No, no lo dice. Aquí dice la representación. En ese caso recuerdo perfectamente que fueron 3, pero no lo dice. Por tanto, no sé si hay alguna disposición de rango inferior estableciéndolo, pero la Constitución no lo dice, por tanto, a nosotros nos van a preguntar la Constitución. ¿Vale? Vale. Entonces, de acuerdo con esto, tendríamos las siguientes clases de comunidades autónomas, clases para hacer una clasificación, porque hoy día, habiendo transcurrido con exceso los 5 años desde que todas optaron al proceso de autonomía que establece el 148.2, lógicamente las competencias de las comunidades autónomas pueden ser las mismas. Otra cosa es que haya determinadas comunidades autónomas que no quieran acoger determinadas competencias. Yo siempre pongo la misma porque es lo que a mí me atañe, la justicia, ¿no? Hay algunas comunidades autónomas que no quieren competencias en materia de justicia. Consecuentemente, pues no las cogen. Los juzgados de esa comunidad autónoma dependen del Ministerio de Justicia Madrid. ¿Vale? Entonces, clases de comunidades autónomas a efectos de hacer una clasificación y por ver cómo han accedido a la misma, ¿no? El régimen ordinario, bien, que sería básicamente el régimen general, el 143, elaboración del estatuto del 146 y ya el contenido sigue el 147 y el 148. Y son básicamente la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura, ¿no? Comunidades autónomas de régimen común simplificado, que son las mismas que la anterior, el mismo sistema, pero solo tienen una provincia. Consecuentemente, luego veremos que no existe diputación provincial. Las funciones de la diputación provincial las realiza el Consejo de Gobierno, es decir, el gobierno autonómico, ¿no? Que serían Asturias, Murcia, Cantabria, La Rioja, Navarra y Baleares. Tendríamos también las comunidades de régimen preferencial, que son las del 151, que ya las he dicho varias veces, Cataluña, País Vasco y Galicia y Andalucía. Ya lo he dicho varias veces. Básicamente aquí hemos visto que ya el proceso de acceso a la autonomía está un poco más agravado, si queréis, y que la elaboración del estatuto también necesita también mayores garantías, si podemos decirlo de algún modo así, ¿no? 3/4, referéndum, etcétera, ¿no? Y bueno, básicamente, ¿qué se consigue con esto? Acceder 5 años antes, si queréis, a las competencias del 149. No mucho más. Repito, hoy día todas las comunidades autónomas tienen las mismas competencias. Otra cosa es que hay algunas comunidades autónomas que tienen un mayor nivel bueno, por decirlo de alguna forma, tienen un mayor nivel de autogobierno, por decirlo de alguna forma, en consecuencia solicitan más competencias. Hay otros que no tienen esa idea, ¿no? No quieren ese autogobierno, cogen menos competencias. Es evidente que si todas aquellas competencias que no tienen las comunidades autónomas, que no se arroguen las comunidades autónomas en el Estatuto de Autonomía, las tiene el Estado, ¿no? Y aún así, pues si alguna competencia concedida a las comunidades autónomas que la comunidad autónoma no cumpla, el Estado es el que tiene que hacerse cargo de la misma. Entonces, régimen preferencial, que son las del 151, tenemos también las provincias norteafricanas, es decir, las ciudades de Ceuta y de Melilla. Las ciudades de Ceuta y de Melilla, que evidentemente son ciudades autónomas, no son comunidades autónomas, tienen un sistema diferente. Para acceder a la autonomía se requiere el acuerdo de la mayoría absoluta de los ayuntamientos. También ley orgánica del Estado español. Y ya el régimen particular de Madrid. El régimen particular de Madrid, bueno, pues se optó porque fuera una comunidad autónoma independiente. Recordad que Madrid, si la memoria no me falla, pertenecía a Castilla la Nueva. Castilla la Nueva, esto no hay que sabérselo ni nada, es un poco para que nos hagamos la idea. Castilla la Nueva, que tenía, digamos, provincias, era en parte, si la memoria no me falla, Madrid, digamos, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Vale, bien, se opta. La Constitución establece porque Madrid se constituya esa sola provincia en comunidad autónoma. Muy bien, y para ello se establece un punto, una letra,
en el artículo 144 que lo permite, ¿no? Por motivos de interés nacional, autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de la provincia y no reúna el requisito de haber sido una entidad regional histórica. Bueno, muy bien. Y ya tendríamos una posibilidad que es el 144b para el caso de Gibraltar. En el caso de Gibraltar, que alguna vez se recupere la soberanía sobre el Peñón de Gibraltar, pues evidentemente puede constituirse también en una comunidad autónoma. Eso se prevé en el 144b. ¿Vale? Pues esto sería. Y luego en relación con las competencias de las comunidades autónomas, vuelvo a decir que aquí, claro, no vamos a copiar el 148 y el 149. Sería necesario conocerlos. Desde mi punto de vista es necesario, sí debería conocerse un poco cuáles son las competencias de titularidad estatal. ¿eh? Más que nada porque si no son de titularidad estatal es que, digamos, pueden ser cedidas a las comunidades autónomas digamos, en el Estatuto de Autonomía, de las del 151 y transcurridos 5 años, las del 143, porque luego veremos el 150 que a través de ley orgánica se pueden, digamos, ceder competencias de titularidad estatal a determinadas comunidades autónomas, ¿vale? Muy bien. Entonces, aquí competencias 148, que serían las competencias de las autonomías, 149, competencias del Estado. Coordinación de las comunidades autónomas con el Estado, el famoso 150 del que os he hablado en alguna ocasión, ¿no? Aquí tendríamos que tener en cuenta estas tres leyes, con objeto de coordinar las comunidades autónomas con el Estado. El artículo 150 prevé pues tres tipos de leyes diferentes, que serían las leyes marco. Las leyes marco que cuando las Cortes Generales en materia de competencia estatal, en esto es lo que nos tenemos que fijar, si la materia es de competencia estatal o puede ser de las comunidades autónomas, esto sería lo importante. Bien, pues en el caso de las leyes marco en materias de competencia estatal atribuyen a una o más comunidades autónomas la facultad de editar para sí mismo normas legislativas, pero siempre en el marco de aquellos principios establecidos en la ley marco, valga la redundancia, en el marco, dentro de las bases establecidas en la ley marco. ¿Vale? Entonces, leyes marco establecen un marco en donde las comunidades autónomas pueden legislar sobre materias de competencia estatal. Muy bien, leyes de transferencias o delegación. Aquí esto es distinto a lo anterior. El Estado puede transferir o delegar facultades correspondientes a materias de titularidad estatal. Aquí no las transfiere, en la ley marco no las transfiere, únicamente les permite que legisle, pero la competencia es del Estado. En el caso de las leyes de transferencias o delegación, se transfieren materias de titularidad estatal y esto ha de hacerse a través de una ley orgánica. Ley de transferencias. La habéis oído muchas veces, ¿no? Y también esta ley prevé la forma de control que se reserva el Estado sobre esa competencia del Estado que se transfiere a la comunidad autónoma. ¿Vale? Y ya las leyes de armonización, la única de las tres que es orgánica es esta, la ley de transferencia o delegación. ¿Vale? Las leyes de armonización es una ley ordinaria, el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar, digamos, disposiciones normativas de las comunidades autónomas, incluso en materias competencia de estas. Incluso en materia competencia de estas, para que no haya una legislación absolutamente diferente pues en la comunidad autónoma X y en la comunidad autónoma Y. Estoy pensando, por ejemplo, en la ley de suelo rústico o algo así, ¿no? Determinadas que son comunidades autónomas que tienen las mismas características. Muy bien, pues digamos que dentro de que es competencia de las comunidades autónomas, pero el Estado dicta una ley de armonización. ¿Vale? Estas tres
leyes del 150, contamos esta que es ley de transferencia o delegación. Estas tres leyes, perdón, estas tres leyes del 150 pues son leyes o digamos que tendríamos que conocer. Cuando estudiamos la ley orgánica, la ley ordinaria, las normas con rango de ley, yo comentaba, bueno, si alguien tiene curiosidad, por favor que vaya al 150. Esto era. Es muy sencillo, pero hemos de conocerlo. Ejercicio por parte del Estado de competencias no asumidas por las comunidades autónomas, pues ya lo hemos comentado, ¿no? Evidentemente el Estado no puede inhibirse. Primero, si la comunidad autónoma no tiene la competencia, esta es estatal. Y aún teniendo la competencia, la comunidad autónoma, si no la ejerce, la competencia vuelve al Estado. Ya lo dice aquí, las competencias sobre materias que no se hayan asumido por los estatutos de autonomía. ¿Vale? Cuyas normas, las normas estatales, prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las comunidades autónomas, en todo lo que no esté atribuido a esto, y el derecho estatal será supletorio del derecho de las comunidades autónomas. Quiere decir que si no hay derecho de la comunidad autónoma, es el derecho estatal, ¿no? Financiación de las comunidades autónomas. Bueno, pues lógicamente, como antes hemos dicho, es necesario proveer de recursos a las comunidades autónomas porque si no, si les das competencias pero no les das dinero, pues no pueden hacer nada. Y esto se consigue a través de la Ley Orgánica de Financiación, ¿no? Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos de impuestos estatales, participación en los ingresos del Estado, impuestos, tasas y contribuciones de las comunidades autónomas, transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial, 158, si la memoria no me falla, asignaciones a cargos de los presupuestos generales del Estado, por rendimientos de su patrimonio, productos de operaciones de crédito, emisión de deuda, ingresos de derecho privado y, lógicamente, el control de todo esto corresponde al Tribunal de Cuentas. ¿Vale? Entonces, ahí está muy, muy resumido esto de la financiación. ¿Vale? Y luego tendríamos el control de las comunidades autónomas por el Estado, los instrumentos de control que tendríamos, los ordinarios y los extraordinarios. En los ordinarios, pues el 153, control de constitucionalidad, ya lo hemos visto, sobre las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, de lo que se encarga el Tribunal Constitucional, ejercicio de funciones delegadas por el Gobierno previo dictamen del Consejo de Estado y, lógicamente, el control de la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto se contiene en el 106. Y, lógicamente, también el control por el Tribunal de Cuentas de las materias económicas y presupuestarias, como acabamos de decir. Y ya tendríamos los instrumentos extraordinarios, que es el famoso 155, ¿no? El famoso 155 de la Constitución española, que aquí lo que se dice es cuando una comunidad autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución española u otras leyes le impongan o actuara de forma que atentara gravemente al interés general de España. Bueno, pues muy bien, podría aplicarse el 155, pero hay que cumplir estos dos requisitos, que sería requerimiento previo al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, aprobación de sus propuestas por mayoría absoluta del Senado. En mayoría absoluta del Senado, ¿por qué? Porque el Senado es la Cámara de Representación Territorial. Consecuentemente, lo que afecta a los territorios, diferentes territorios del Estado, pues corresponde al Senado, ¿no? Vale, bueno, luego tendríamos aquí las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, ese es el artículo 8, si la memoria no me falla. Un artículo 8 a las Fuerzas Armadas corresponde, dentro de su misión, la defensa del orden constitucional. Bueno, hacer frente en último extremo a cuanto suponga una agresión real, etcétera, ¿no? Muy bien, pues estos serían un poco los instrumentos con los que el Estado cuenta para controlar, si queréis, digamos, el ejercicio de las autonomías por las comunidades autónomas. El ejercicio, digamos, el cumplimiento de la legislación, sería mejor dicho, ¿no? Y luego ya vemos aquí los órganos de gobierno, aunque ya también los hemos comentado, son evidentemente los órganos que constituyen todo Estado moderno: un Consejo de Gobierno, una Asamblea Legislativa y un Tribunal Superior de Justicia, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial.
lógicamente, siempre de acuerdo con las normas previstas en la Constitución. Incluso el Tribunal Superior de Justicia, que se traduce ya la Asamblea Legislativa, cada comunidad autónoma le llama pues como quiere, y dentro de aquellas que tienen idioma propio, pues la traducen a su respectivo idioma. Y también, bueno, también el Consejo de Gobierno, y también, que era donde quería llegar, el Tribunal Superior de Justicia, que conforma la cúspide judicial en la comunidad autónoma, sin perjuicio de la interpretación del derecho que realiza el Tribunal Supremo. Bueno, todo el mundo creo que tiene claras estas cosas y no me voy a meter ahí, ¿no? Luego tendríamos la cooperación entre comunidades autónomas, prohibición de constituir federaciones. Lógicamente no es posible constituir federaciones de comunidades autónomas sin perjuicio de que puedan colaborar. Por aquí lo dice por algún lado, ¿no? Sin perjuicio de que puedan establecer convenios de colaboración entre sí. No hay problema alguno en que la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha o Cataluña o las Islas Baleares o Murcia, por decirlo que son las que están en la zona del Levante español, puedan cooperar en lo que sea, pero no pueden federarse, que es un poco lo que intenta decir aquí la Constitución. Intenta no, dice, intento decir yo. La Constitución lo dice claramente. Muy bien, pues esto sería un poco las comunidades, y los estatutos de autonomía ya los hemos comentado. ¿Cuál sería el contenido Alfredo, del...? una duda antes de que pases de punto, que es que esto Sí, siempre me ha costado un poco. A ver, las facultades del 148 son las que pueden, a las que pueden optar las comunidades autónomas y lo fijan en sus estatutos de autonomía. Y las del 149, que son esas que pueden optar pasados 5 años, es solamente si existe una ley marco de transferencia de delegación, entiendo, ¿no? En otros casos si no. existe, si existe una ley de transferencia o delegación, no marco, porque la ley marco Ah, es sigue siendo del sobre... Estado, efectivamente. Claro, es decir, Ah, estamos hablando de competencias de titularidad estatal. Consecuentemente, pasados 5 años, la comunidad autónoma X solicita al Estado español que le ceda tal competencia. Muy bien, vale, esto se aprueba mediante una ley orgánica, que es lo que dice ley, que se llamará ley de transferencias. Vamos a transferir tal cuestión que es de titularidad estatal y vamos a transferir a la comunidad económica X. Muy bien, pues se aprueba en el Parlamento español y esa transferencia se le confiere a la comunidad autónoma y lógicamente se incorpora a su estatuto de autonomía. Y ya vale, tendrá vale. la transferencia. O sea, no es que opte automáticamente a los No, no, cinco no. años, sino que a los 5 años No. puede solicitarlo y que se la Claro, concedan. por eso se habla el 150 de estas leyes de transferencias o delegaciones, ¿no? Que dice el Estado podrá, puede. Uy, vaya, un momento que le he dado Vale, aquí. gracias. Sí, el Estado puede, ¿dónde está? Se ha escapado. Muy bien, el Estado puede transferir mediante una ley, lógicamente, a ver si las consigo. Aquí está. Puede transferir o delegar. Mediante una ley, esta delegación se realizará a través de una ley orgánica. Lógicamente, por la ley orgánica hay que tramitarla y necesita la mayoría absoluta, una votación final sobre el conjunto del proyecto, doble vuelta, etcétera, ¿no? Y el Estado puede rechazarlo. Claro, la comunidad autónoma X, no quiero poner ejemplos porque la comunidad autónoma X pide tal transferencia, el Estado entiende que no procede, rechaza la concesión de la misma. Yo creo, pero bueno, está bien. Yo espero que no se nos olvide, porque esto de las leyes de transferencias o delegación, que se trata de competencias de titularidad estatal y que es una ley orgánica, se pregunta con frecuencia. Muy bien, pues seguimos un poco los estatutos de autonomía que estábamos comentando con el contenido de la denominación de la comunidad. Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Principado de Asturias, delimitación de su territorio, denominación, organización y sede de las instituciones. De modo general, pues están en la capital, digamos, de la provincia, ¿no? Por ejemplo, en Galicia, Santiago, que es la capitalidad, no es capital de provincia. Santiago de Compostela no es capital de provincia. Bueno, pues se ha decidido que, digamos, la capitalidad de esa comunidad autónoma esté en esa ciudad, en este caso Santiago de Compostela. Denominación, organización de las instituciones, ya lo hemos dicho, y las competencias, que era un poco lo que decíamos, ¿no? Las competencias
que acoge esa comunidad autónoma y el traspaso de las mismas, cómo se va a realizar el traspaso de las mismas, ¿no? Entonces, estos estatutos son a la vez normas autonómicas porque es, salvando mucho las distancias, sería, si queréis, la constitución propia de la comunidad autónoma, el estatuto de autonomía, ¿eh? Entendedme, es por poner un ejemplo, ¿no? Y son a su vez leyes orgánicas del Estado central. Son normas siempre subordinadas a la Constitución y son normas superiores a las demás leyes del Estado y de las comunidades autónomas. Es decir, los estatutos de autonomía dentro de las leyes orgánicas tienen una posición preponderante. Elaboración y reforma ya lo hemos visto, ¿no? La reforma, la elaboración ya hemos visto cómo se hacía y la reforma pues se ajustará al procedimiento establecido en los estatutos y requerirá en todo caso pues su aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Y en el caso de la vía especial, el referéndum, lo que es, digamos, la reforma del estatuto, ¿vale? Se, digamos, necesitará de referéndum, lógicamente entre los ciudadanos, censo electoral de ese territorio, ¿no? Ley orgánica. Entonces, como veis, no tiene dificultad, es más pensarlo que leerlo, ¿eh? Muy bien, pues estos serían las comunidades autónomas.